Hola, mi nombre es Laura Bordes y preparé algunos fragmentos que nos pueden ayudar a leer la obra de José Clemente Orozco. Esta, a lo largo de su historia, ha tenido diversas interpretaciones y estudios, no solamente a nivel estético y artístico, sino también a nivel sociológico, antropológico y semiótico. Un primer eje para poder leer los murales de José Clemente Orozco es pensar en el contexto histórico en que se realizaron. Antes de ser museo, este lugar era hospicio donde niños y niñas eran traídos por sus padres en un momento de guerra y extrema pobreza que se vivía no solo en la ciudad, sino en el país. Entonces Orozco pinta para ellos y ellas un mensaje que, si bien desconocían a lo mejor su pasado por no conocer a sus familiares, pues sí había la posibilidad de conocer un pasado en común. Hay que tomar en cuenta que la obra y los mensajes que plasma José Clemente Orozco tienen una fuerte relación con la arquitectura. Observen bien cómo están colocados en 3 paneles y tienen una relación temática e incluso a nivel de color. Es como si nos pintara una especie de cómics o narrativas que se quedan congeladas en el tiempo y casi podríamos ponerles diálogos y los personajes parecen como si se hubieran quedado de alguna manera parados. Entonces, esto tiene que ver, pues evidentemente, con que José Clemente Orozco tiene un pasado de cartón político. También veamos cómo es que selecciona ciertos espacios y utiliza a su favor la forma de cruz que tiene la capilla para contraponer ciertos personajes. También vemos cómo contrapone de una manera las culturas originarias y de este lado pone a las culturas mestizas o blanco-mestizas. Entonces, estos acomodos nos dan otro guiño para poder leer los murales desde la arquitectura. Podemos observar también cómo plasma los personajes duales en muchos de sus murales. Esa es como una gran clave para poder leerlos. Por ejemplo, tenemos la rueda, que está una tecnología metálica que parece que va en movimiento, con unos rayos de fondo iridiscentes, y en contraposición, en la parte de abajo, vemos las ruinas prehispánicas que son hechas artesanalmente. ¿Qué nos dirá esta dualidad de tiempos y de materiales que plasma en ese mural? Vean cómo también en el mural de al lado vemos una figura partida a la mitad. Se puede ver una silueta metálica de fondo, colores intensos, y del otro lado unos colores un poco más opacos y blancos con una figura totalmente distinta. Las dualidades es una temática que le interesa mucho resaltar a Orozco para pensar la oposición y el choque que implica el proceso de mestizaje y colonización. Unos murales que son sumamente enigmáticos son los que bordean la figura del ser de fuego. Son las tecnologías. Podemos ver la pintura, el teatro, la imprenta, la arquitectura, y alrededor de ellas hay un personaje muy intrigante. Es Ícaro. Recordemos que el mito de Ícaro nos dice que Ícaro quiso cruzar el mar, pero era advertido de cruzarlo con cautela, pues tenía unas alas de cera. Si volaba demasiado alto, podía quemarse y caer. Si volaba demasiado bajo, sus alas se podían mojar y también podía caer. Es decir, nos invita a pensar Orozco, a partir de la introducción del mito de Ícaro, cómo empleamos las tecnologías actualmente. También vemos otros personajes, principalmente aquellos que son ávidos de poder, que son pintados de una manera sarcástica. Son aquellos personajes como los dictadores o los conquistadores que Orozco los retrata de una manera caricaturizada y grotesca. Este elemento estético realza el mensaje para cuestionar su hambre de poder. Y también vemos otros personajes, muchos, que pinta sin rostro. Esos personajes se pueden leer de varias maneras. Por un lado, retrata a estos personajes desnudos, como sombras, estas masas que no podemos reconocer, es decir, las personas que a lo largo de la historia han quedado exiliadas. Por otro lado, están los personajes que, si bien están delimitados como los demagogos, no tienen un rostro reconocible. Esto lo indican algunos estudios como las muchedumbres que se suman a los movimientos sociales acríticos y entonces pierden su voz. También pierden su voz por
no cuestionar a estos líderes que por querer cooptar ideológicamente a las masas, pues se suman de manera crítica y entonces también pareciera que cada uno señala a diferente lugar, sin en realidad trabajar de manera colectiva. Orozco en algunas otras obras ha hecho alusión a los mitos griegos, justo para cuestionar la idea de conocimiento, identidad y saber. Entre ellos, pues la gran pieza es la de El hombre de fuego. El hombre de fuego ha tenido muchísimas interpretaciones. Se ha adjudicado la interpretación de ser una nueva versión de Prometeo que él había trabajado en diversos espacios. ¿Qué nos querrá decir Orozco con pintar el fuego del conocimiento ya no en una llamarada, sino en el cuerpo entero? Es una perspectiva bastante aristotélica pensar que el conocimiento atraviesa los sentidos y tiene que ver con la experiencia. Tendrá que ver alguna relación con que él haya perdido su mano en un accidente de pirotecnia, con que haya tenido una miopía muy severa y una hipoacusia muy marcada. Tendrá que ver con que él, de alguna manera, en estas discapacidades que presentaba, trataba de comprender el mundo con los otros sentidos para compensarlo. Otra de las perspectivas que podemos encontrar es que a partir de esto sea un autorretrato y entonces él como hombre de fuego, como artista transformador de su época, acompañado de otros personajes de la época como el Dr. Atl, Siqueiros y Rivera, que eran los llamados tres grandes muralistas, pues hayan querido transformar en esta nueva versión del arte que tenía que ver con que los artistas se salían del caballete y se colocaban como obreros del arte, con jornadas largas de trabajo, con andamios enormes para subir y con un cuerpo de trabajo que les hacía apoyo, pues se colocaban ya no como el artista elitista, sino como estos transformadores que en las luchas obreras podían sumarse para la visibilización de las problemáticas sociales.